Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Well, you are looking nice this morning, really. Bueno, se ven muy bien esta mañana. We've preached pretty tough this week. Hemos predicado bien duro esta semana. But it's not been because of any ill feelings from my heart. Pero no es por causa de que yo tenga sentimientos en mi corazón. Just certain things that we need to say sometimes. Sino que hay ciertas cosas que necesitan ser dichas en ciertos momentos. According to Jeremiah chapter 1 verse 10, Y de acuerdo a Jeremías capítulo 1 versículo 10, part of the prophetic function is this. parte de esa función profética es esta. We're to pluck up and root. We're to pluck up and root up. Estamos para desarraigar cosas, To pull down and tear down. para derribar cosas, para tumbar cosas, But we're also to build and to plant. pero también estamos para construir y para plantar. Now we go to a lot of places in Colombia when we preach, Hemos venido a muchos lugares a Colombia en los que hemos and predicado we love them all. y los amamos a todos. But in some unique way, we're connected with you Pero de alguna forma única estamos conectados con ustedes and with your pastors, y con sus pastores. and that can only happen because of the working of the Holy Spirit. Y eso solo puede suceder por la obra del Espíritu Santo. And He joins you to some people. Y Él a veces nos une con ciertas personas. There's some people you're just a part of their life, and they're a part of yours. Y hay personas con las que tú eres parte de su vida y ellos son parte de la tuya. And that has to be done by the Spirit of God. Y eso es algo que debe ser hecho solo por el Espíritu Amen. Santo. Amén. Look at your neighbor and say, we're bone and bone. I'm bone of your bone and flesh of your flesh. Dile a tu vecino, yo soy carne de tu carne y hueso de tu hueso. Amen. Hallelujah. Romans 12. Amen. Have your Bibles, go to Romans chapter 12, please. Trajiste tu Biblia, ve a Romanos capítulo 12, por favor. I was telling my interpreter, Le estaba diciendo a mi intérprete I hope God would let me do something today that I haven't been able to do all week. que esperaba que Dios me permitiera hacer lo que yo estaba planeando hacer, I'd like to teach the Word of God. porque también me gusta enseñar la palabra de Dios. So maybe this is the day. Así que tal vez este sea el día, Because we're going to cover a lot of ground. We're going to cover a lot of ground. porque vamos a cubrir un terreno bien grande. Now, it's 10:15. It's 10 o'clock. Son las 10:15 And I don't know how long you usually stay in here. y no sé hasta qué hora normalmente se quedan acá. But I think we said this one time already this week. Pero creo que ya hemos establecido esto durante la semana. Fuller Theological Seminary in California. Fuller, Yes, Fuller. un seminario en California, Fuller, Yeah, Fuller Theological. el Seminary. seminario teológico de Very- California llamado Fuller. Very famous Bible school. Es una escuela bíblica muy famosa. Said that we need to conduct our services to be short Dice que nosotros debemos hacer que nuestros servicios sean cortos, and to be quiet que sean silenciosos and non-confronting. y que no sean confrontadores. That's not going to happen Y today. eso no va a pasar hoy. Hallelujah. Aleluya. You've already messed it up because you've been singing real loud and making all Ustedes kinds ya empezaron mal porque ustedes cantaron durísimo y ahí ya hicieron mucho ruido, entonces ya empezaron mal. Now, we do have places in the United States that are just kind of like this, short, Y quiet. tenemos lugares en los Estados Unidos donde los servicios son así, corticos, silenciosos. And they don't invite Brother Hughes to come. Y nunca invitan al hermano Hughes para que predique, Hallelujah. Because they know I'm not going to be short. porque ellos saben que yo no voy a hacerlo corto. I will try to be mindful of your time. Yo voy a estar pendiente del tiempo de ustedes. Some of you may have traveled from a long distance, Pero alguien que ha viajado a una distancia tan lejana, but I traveled from a much farther distance. quiero decirle que yo he viajado a una distancia mucho más lejana que la que usted viajó hoy. And I didn't come to preach for 30 Y minutes. yo no vine a predicar solo 30 minutos. I got 50 years of ministry experience in my being. Tengo 50 años de ministerio y de experiencia en el ministerio en mis venas. There's a lot of things I want to say. Así que hay muchas cosas que quiero And compartir. so if you act real nice, I might let you out by 2 o'clock. Y si ustedes se portan bien, yo tal vez los deje salir como a las 12 o a las 2 de la tarde. But if you don't, we're going to stay to 5. Pero si no, nos quedamos hasta las 5. Is that fair enough? ¿Es eso suficiente? Amen. Hallelujah. Let's read from verse 3 down through verse 8, please. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y a todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Now, I know we have them. I don't know how available these manuals are. No sé Manuals we have. cómo sean los manuales que tengamos disponibles, Maybe Brother Andreas can tell us about that. pero el hermano Andrés nos puede decir si hay manuales de este material disponible. So we have a manual that's been converted into Spanish, Así que tenemos un manual que ha sido traducido al español, and you can see him, and I'm sure he'll take care of helping you get a hold of y that. usted puede acercarse a él y él le va a dar información de ese manual, Some of what we're going to say today is in that manual, porque algunas de las cosas que vamos a enseñar hoy están en ese manual. and so I want to cover some territory. Así que hoy quiero cubrir un territorio Now, de esto. I want to point out some things. Quiero señalar algunas cosas. The first thing he says in verse 3, Paul is talking, Lo primero que Pablo dice aquí en el versículo 3, and he says, through the grace given to me. dice, por la gracia que me es dada. I want you to understand something. Quiero que entiendas There's algo. there's a lot of definitions for the word grace, Hay muchas definiciones para la palabra gracia. and a lot of misinformation and false teaching about grace too. Hay también mucha desinformación y falsa enseñanza acerca de lo que es la gracia. Grace does not mean you can live any way or do anything you want to do. La gracia no significa que puedes vivir de la forma que tú quieras o hacer lo que tú quieras hacer. Sometimes we define grace as being the unmerited favor of God. A veces definimos la gracia como el favor inmerecido de Dios. It is that, okay? Y eso está I mean, bien, it is the unmerited favor of God. porque sí es el favor inmerecido de Dios. If you're a Christian today, Y si tú eres cristiano hoy, it's because God's mercy and grace has been provided to you. es por causa de que la gracia y la misericordia de Dios ha sido provista para And if ti. you're not a Christian, He's making that offer to you today. Y si tú no eres cristiano, Él te está haciendo este ofrecimiento en el día de hoy. But I want to talk about it in relationship to this context. Pero quiero hablarte de una relación desde este contexto. Paul is talking about what I call the motive gifts. Pablo está hablando aquí de lo que llamamos los dones motivacionales. There's certain gifts that motivate you. There's certain giftings that God gives you Hay ciertos dones que Dios te da a ti that motivate you to do what you do in the kingdom of God. que te motivan a hacer lo que tú haces en el reino del And we cielo. want to talk about them just briefly. Y vamos a hablar de ellos de manera resumida. But I want you to first understand Pero primero quiero que entiendas whatever you have, que cualquiera que sea que tú it tengas, is through the God's given grace, or Es- the grace God gives. por la gracia que Dios ha dado. Are we listening? Ahora escucha. No, I guess you're not. Bueno, creo que usted no tiene ninguno de estos. Are you listening? ¿Estás escuchando? Okay. If you shake your head, that's okay, Si but I can't usted hear. mueve su cabeza está bien, pero But I can't hear that. no puedo escuchar cuando usted mueve su cabeza. I'm preaching right now. Hear me? Les estoy predicando ahora, ¿me oyen? All right, good. I just want to make sure you're here. Solamente quiero asegurarme de que están aquí. We haven't quite got under the anointing fully yet, but we will. Todavía no estamos en el máximo nivel de la unción, pero ya vamos a estar allá. So Paul is saying, what I'm going to tell you is because God has given me the grace to do it. Entonces Pablo está diciendo lo que yo les estoy dando es porque Dios me ha dado la gracia, Sí, me ha dado esa gracia. You're graced by God to do certain things. Tú eres lleno de la gracia de Dios para hacer ciertas cosas. And it's your responsibility to find out what that is. Y tu responsabilidad es entender cuál es esa gracia que te ha sido dada. Paul talks about that in relationship to the ministry gifts as well. Y Pablo también está haciendo una relación con los dones del ministerio. He says in Ephesians chapter 3 and verse 7, Dice en Efesios capítulo 3, versículo 7, basically the same thing that he says right here. casi lo mismo que está describiendo aquí. I say to you through the grace given.
les digo a ustedes por la gracia que me es dada. There's certain ways, there's God's grace moved upon him in certain ways. Así que de alguna manera en ciertos momentos la gracia de Dios se movía Now- sobre él de ciertas maneras. Let me give you Brother Hughes' definition. Ahora déjeme darle la definición del hermano Hughes. Grace is God's enablement La gracia de Dios es la capacidad de Él to help you and I do what he's called us to do. para ayudarlo a usted y a mí a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. You don't have grace sometimes to operate in some other gift Usted a veces no tiene gracia para operar en otro don, that God has not called you to. porque Dios no lo ha llamado a hacerlo. You need to understand Y that. usted necesita entender eso. And that's why I like to talk about the motive gifts. Por eso me gusta hablar de los dones motivacionales, Because they help us to identify porque nos ayudan a where identificar we're standing in the kingdom of God. a dónde estamos en Now- el reino de Dios. We'll come back to those in a minute. Ahora vamos a volver a So ellos en un Paul minuto. said, I say through the grace given unto every man that is among you. Por la gracia que me es dada a cada uno entre vosotros. It means everybody under the sound of my voice. Y dice que todos al sonar de mi voz And everybody in every other church in this city. y todas las personas en la iglesia de esa ciudad, Not to think more highly of themselves than they ought to think. que no tengan más alto concepto de sí el que deben tener. In reality, we should prefer our brothers and sisters above ourselves. En realidad deberíamos preferir a nuestros hermanos y hermanas por encima de nosotros, That's how the kingdom of God functions. porque así funciona el reino de los cielos. Now, we really started off talking about the move of God. Y hemos estado hablando acerca del mover de Dios And the fact that you're going to have a move of God. y el hecho de que ustedes van a tener un mover de Dios. Many of you have an automobile. Y muchos de ustedes tienen un automóvil. Somebody put that engine together and put it in that car. Y alguien puso ese motor en su carro, lo armó y lo puso en su carro. It has to have oil and gas to make it run. Y necesita tener gasolina para poder andar. And all of the parts have to get that oil. Y todas las partes necesitan recibir aceite. Or something's going to malfunction and blow that engine up. O si no, algo va a funcionar mal y el motor se va a explotar. Same principle in the body of Y Christ. es el mismo principio en el cuerpo de Cristo. You're to be well oiled in what you do. Tú tienes que estar bien aceitado en lo que estás haciendo. And if you don't know what you're to do, Y si tú no sabes qué es lo que debes hacer, you're kind of like what I like to say sometimes, y tú eres lo que a veces yo puedo llamar like a bull in a nice china shop, china shop. como bowl, like a bowl, Like a bull. como un jarrón o algo en una tienda china, como un adorno en una tienda china. You wreck everything. You wreck? Yeah, if they're in the wrong place, they wreck everything. They cause damage everywhere. O sea, algo que no es algo que está fuera de lugar, entonces tú simplemente como que haces que todo se vea mal. The Proverbs said it this way. Y el Proverbios lo dice de esta manera: A person out of their place una persona fuera de su lugar is like a foot out of joint. es como una llanta que está, o una rueda que está fuera del eje. Nothing functions the way it's supposed to function. Y nada funciona como se supone debería funcionar. God's purpose for this church Y el propósito de Dios para esta iglesia is to have a move of the Spirit of God. es tener un mover del Espíritu de But Dios. in order for that to happen, Y para que eso pase, you have to be in your place. necesitas estar en tu You lugar. have to find your place. Debes encontrar tu Now, lugar. one of the things he says through these verses, Y una de las cosas que él dice en estos versículos we all have gifts, es que todos tenemos but dones, they're different. pero son diferentes. They're different according to each person. Son diferentes de acuerdo Now, a la persona. I've heard people talk about this verse 3. Y he escuchado personas hablando acerca del And say versículo God 3, has dealt every man the measure of faith. diciendo que Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. But one of the rules of interpreting the Bible Pero una de las reglas de interpretación de la is that you Biblia interpret in the context. es que debes interpretar el contexto. So the measure of faith that God has given you Así que la medida de fe que Dios te ha dado a ti is in proportion to the gift that He gave you. es en proporción al don que también te ha Now, entregado. what we know about faith is that it can grow, Y lo que sabemos sobre la fe es que la fe crece and grace can grow. y la gracia también So as we crece. find our place Entonces, en la medida que encontramos and nuestro begin lugar to grow in our grace, y empezamos a crecer en nuestra gracia, then we become more enabled to do what it is He called us to do. entonces somos más capaces de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer.
God is looking for excellence, Dios está buscando por excelencia, not sophistication. no por sofisticación, Excellence. excelencia. I know a lot of people call excellence, but they're really sophisticated. Algunas personas llaman la excelencia excelencia, pero realmente lo que se está And I've tratando kinda- es sofisticación. And I've kind of watched that spirit work a little bit here in Colombia. Y yo he visto cómo ese espíritu obra aquí en algunos lugares en Colombia. We belong to this church. Nosotros pertenecemos a esta We iglesia. belong to this group of people. Pertenecemos a tal grupo de Well, you've gente. got an exaggerated opinion about yourself. No puedes tener una opinión exagerada de ti mismo. You're into elitism. No puedes entrar en el elitismo. And I'm going to tell you what, we need to just understand something. Y quiero decirte algo que necesitamos entender. Whatever we do Lo que sea que hagamos needs to bring glory to God. necesita darle gloria a And Dios. whatever we do for God Y lo que sea que hagamos por needs Dios to be by the enablement of God. debe estar empoderado por Jesus Dios. said, without me, you can do nothing. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. But since he's gone to heaven and sent back the Holy Spirit, Recuerda que Él ascendió al cielo, pero Él then we dejó can al say, Espíritu Santo. then we can say without the Holy Spirit, we can do nothing. Entonces podemos decir, sin el Espíritu Santo no podemos hacer The nada. Old Testament said it's not by power or might, but by the Spirit of the Lord of Y el hosts. Antiguo Testamento dice, no es por fuerza ni poder, sino por el Espíritu de Dios. Now, Paul made sure that they realized that they, even though they have different gifts, they're one body. Y Pablo se estaba asegurando que, aunque sabía que había diferentes dones, ellos entendieran que eran un solo cuerpo. In relationship to this church, you're one body. Y en relación a esta iglesia, ustedes son un cuerpo. In relationship to the world, you're part of one body. Y en relación al mundo entero, ustedes son una parte del cuerpo You de know, Cristo. only God can unify people. I don't know no other one who can. Y solamente Dios puede unir a las personas y no sé qué otra manera podría suceder esto. Now, one of the things that grace does for you Una de las cosas que la gracia hace por usted enables you to live or function with people who are different than you are. es que lo capacita para vivir con personas que son diferentes a usted. No two people in this church are exactly the same. No hay dos personas en esta iglesia que sean iguales. It's kind of like a marriage situation. Es como una situación en el matrimonio. When you were dating and getting ready for marriage, Cuando usted está saliendo y alistándose para casarse, everything was wonderful. todo es maravilloso. And that's the finest man or lady I've ever seen. Él es el hombre más fino y más hermoso que he visto y la mujer más maravillosa. And then you got married. Y después usted se casa. All you married people are afraid to say amen. Todos los casados tienen miedo de decir amén. You really realize how much you needed to walk in love when you got married, didn't Y you? usted realmente se da cuenta cuánto necesita caminar en amor cuando está casado. And that person you married didn't turn out to be exactly like you thought they would be. Y esa persona con la que usted se casó entonces pueda volverse lo que usted creyó que era esa persona. And you need to humble yourself so you can get a double portion of grace. Y usted necesita humillarse para poder recibir una doble porción de gracia. Amen? Amén. Well, I don't know about every man. Yo no conozco acerca de todos los hombres. I just know how I am. Yo solamente sé cómo soy yo. And sometimes my wife and I have a little intense discussion. Y a veces mi esposa y yo tenemos unas discusiones ahí intensas. I try my best to just humble myself and say, whatever, dear. Y yo trato de hacer lo mejor para humillarme a mí mismo y decirle lo que quieras, amor. I'm still the boss, though. Aunque yo sigo siendo el jefe, ¿no? Amen. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. So the gift, we differ. Así que somos diferentes. The grace that works in us differs. La gracia opera en nosotros de forma diferente. The grace is a varied operation. Y la gracia de Dios tiene muchas Or we could say operaciones. multifunctional. It can O es operate in many ways. multifuncional. And God takes into consideration our personalities. Y Dios toma consideración de nuestra personalidad. Amen. And Amen. He gives us according to that. Y nos da algo de acuerdo a Now, eso. let's point out here then in verse, I'm trying to find it here. Amen. Verse 5, verse 6. Ahora miremos versículo 6. We prophesy according to our proportion of faith. Profetizamos de acuerdo a la medida de la fe. That's why I say, Es por esa razón que yo digo in the context, this measure of faith has something to do with your motive gift.
que la medida de fe de la que habla en este contexto está relacionada con No. su don motivacional. I'm not going to define all of these because I need to do more. Y no voy a estar hablando de todos estos aquí But porque debo hablar otras cosas. You have the gift of prophecy, or the working of prophecy in this verse has to do with motive. Y acá lo que se refiere a profecía está hablando como el don motivacional. A prophetic person, Una persona when they look profética at any situation, que vea cualquier situación, in the church especially, en la iglesia they see especialmente, it either black or white. la van a ver blanca o negra. And they're very hard mindset, or they have their mindset on that. Son personas que están bien firmes en esto. And they need to rub shoulders with someone who operates in this mercy. Y ellos deben juntarse a veces con las personas que operan en la But misericordia. then sometimes people with mercy Porque a veces las personas con misericordia have more mercy than God does. quieren tener más misericordia que la que tiene Dios. Amen? Amen. They can be so merciful that they don't deal with situations that need to be dealt with. Ellos son tan misericordiosos que no tratan con las situaciones en la forma como deberían tratarse. I really believe that's part of the pastoral operation. Y creo que eso es parte también del pastor, de la But that's operación not- del but pastor. But that's not all that operates there. Pero no significa que él opera solamente en esto. You do something that hurts the body of Christ, Si tú haces algo que puede hacerle daño al cuerpo de Cristo and you want your pastors to be merciful y tú quieres que tu pastor sea misericordioso, and just overlook all of that. No vas a estar entendiendo esto. When you need discipline, Porque entonces vas a necesitar and disciplina. you need discipline just like you need mercy. Y necesitas tanto la disciplina como necesitas la misericordia. If we're not chastened, then we're illegitimate. Um, If we're not chastened by the Lord, si no somos perseguidos por el Señor, then we're considered as to be illegitimate. entonces estaríamos siendo como ilegítimos. Si Él no Amen. está tras nosotros, seríamos None ilegítimos. of us likes that. Y a ninguno de nosotros nos gusta eso. I'm going to deviate a little bit and come back to this. Ahora voy a volver en un momento a esto. But I want to read a scripture in Matthew 8 before we come back to Antes these. de regresar, miremos una escritura en Mateo capítulo Amen. 8. Because I'm going to put something together for you. Porque quiero explicarles algo. I know for a fact Yo sé por ciertamente that Columbia has been taught faith Yeah. till it comes out your ears. que en Colombia se ha hablado de fe hasta saturar sus oídos. But we're going to put something together for you today. Pero vamos a explicarles algo hoy. In Matthew 8, verses 1 through 9. En Mateo 8, versículo 1 al 9 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Now, I want to show you the combination between faith and the understanding of authority. Quiero enseñarte la combinación entre entender la fe y esta misma combinada con la autoridad, Because we talked about faith already, porque ya hablamos de fe, but you need to understand what you are authorized to do and not to do. pero necesitas entender qué estás autorizado a hacer y qué no estás autorizado a And in hacer. order to do that, you have to understand something about authority. Así que para hacerlo debes entender qué es la autoridad, cómo funciona. Everybody understands the authority of the police in this city. Todos entienden la autoridad de la policía en esta ciudad. If you do certain things, you're going to be arrested. Si tú haces ciertas cosas vas a ser arrestado. But sometimes when we all come through the church door, Pero cuando llegamos a veces a la puerta de la iglesia, we seem to think that does not apply. pareciera que eso no operara, But it does apply. pero sí opera. And we need to know that.
Y necesitamos saberlo. In order to have unity in the church, we need to understand that. Para poder tener unidad en la iglesia necesitamos entender autoridad. If we don't, we're going to misuse what God has given us. Porque si no, vamos a mal usar lo que Dios nos ha dado. And we're going to cause problems. Y vamos a causar And problemas. that's why God puts us under pastoral authority. Porque por esa razón Dios nos puso bajo Yeah. una autoridad pastoral. To make sure you understand where I'm coming Y from. para para asegurarme que entiendes de dónde vengo. No pastor has the right to be abusive or to control people. Ningún pastor debe ser abusivo ni debe ser alguien que controla a las personas. In this church, you don't have that kind of pastor. Y en esta iglesia tú no tienes esa clase de pastor. There may be some churches who do. Tal vez haya iglesias donde sí lo hacen. And I feel sorry for them. Y me siento triste por Well, ellos. the scripture says as leaders, we're not to lord it over God's inheritance. Y la escritura dice que nosotros no podemos sentirnos señores de la herencia de Dios. And yet at the same time, we're not supposed to allow you to do anything you want to. Pero también de la misma manera no le podemos permitir hacer todo lo que usted quiere hacer. You listening, are you? ¿Está escuchando? All right, good. I want you to Muy listen. bien, quiero que escuche. We're going to pick up from verse 5 and talk a little bit. Vamos a empezar versículo 5. There was a centurion that came to Jesus, Había un centurión que vino hasta Jesús, or a soldier. o un soldado. I've been in the military. Yo estuve en el I'm ejército. a Vietnam veteran. Yo soy un veterano de la I guerra de I Vietnam. understand authority Y yo entiendo la autoridad from a military point of view. desde el punto de vista del ejército. You didn't stay in the bed in the morning when they told you to get up. Tú no te quedas en la cama en la mañana cuando ellos te dicen que te levantes. And you had to gather together as in an assembly. Y tú tienes que reunirte en una asamblea. Sometimes to do exercise or various different things. A veces para hacer ejercicio o para hacer otras cosas. I'm sorry, Sergeant, but I don't feel like coming today. Ay, lo siento, sargento, pero hoy no tengo ganas de ir. I'll just take the day off. Me voy a tomar el día libre. And I'll pick it up tomorrow. Y mañana yo continúo. Now you'll pick it up tomorrow, all right? Sí, sí, claro, lo vas a retomar mañana. In the brig or the jail. En la cárcel. Amen? Amén. And church people just do exactly that. Y la iglesia hace exactamente eso. I'll just come when I feel like it. Ah, yo voy a ir cuando sienta ir. I don't need a reason. I just have an excuse. Ah, yo no necesito una razón, yo tengo muchas excusas. Listen, God blesses the faithful. Escucha, Dios bendice a los In fieles. fact, He said the faithful abound with the blessing of God. De hecho, dice que los fieles abundan en la bendición de Dios. And the scripture tells us as leaders, Y la escritura nos dice como líderes we are to commit what we want done to faithful people. que nosotros debemos estar comprometidos y ser personas fieles. We don't need your talent No necesitamos solamente tu as much as diezmo. we need for you to show up. Así que necesitamos que tú te presentes. If you're a part of this church, you need to be involved. Si tú eres parte de esta iglesia, tienes que estar involucrado en And ella. get as involved as you possibly can. Y estar tan involucrado como te sea posible. And you have a lot of people do a lot of serving here. It's wonderful. Y hay muchas personas que sirven y eso es maravilloso. And some people do some things that does not maybe get the recognition. Y tal vez algunos hacen cosas que nunca serán But reconocidas. according to the scripture, they're just more important. They're just as important. Pero de acuerdo a la escritura, ellos son tan And importantes they're to have honor bestowed upon them. para que haya honor sobre sus vidas More honor también. because of that. Más honor por causa de And eso. so, how can you honor someone who is not faithful? Así que ¿cómo puedes honrar a alguien que no es fiel? I pastored for 14 years. Yo pastoreé 14 años I know how it works. y yo sé cómo funciona eso. There's no need to try to run out of the building. I've got your number. No es necesario que tú salgas del edificio porque yo ya sé tu número. Tu número de teléfono, yo me lo sé. I don't get that right. Okay, we'll say it another way. There's no need to try to run out of the building. I know that there's people here just like what I'm talking about. No es necesario que yo me vaya lejos de este edificio porque yo sé que hay personas aquí que saben de lo que yo estoy hablando. Could I have a Colombian smile? Puedo tener una sonrisa I'd like to see colombiana. some Colombian teeth, Me please. gustaría ver algunos dientes ahí. And if you don't have any teeth, just let me see the gums. Entonces, si no tiene dientes, déjeme ver las Amen. encías por lo menos. Hallelujah. Amen. Amén. All right, I'm teaching this morning. Estoy enseñando esta mañana. I'm being very pastoral, Estoy muy pastoral hoy. even though I'm a prophetic gift. Aunque soy un don profético, Because I pastored, I understand. pero por causa de que pastoreé, God let me entiendo. pastor so I could understand. Dios me permitió pastorear para que pudiera I entender. used to think all pastors were about half crazy.
Yo pensaba que todos los pastores eran lo mismo. Yeah, I thought they didn't know what they were doing. Y yo pensaba que ellos no sabían ni tenían idea de qué estaban God said, haciendo. okay, we'll give you a lesson. Entonces Dios me dijo, bueno, te I'm vamos a gonna dar let una you, lección. I'm going to allow you to Te pastor. voy a permitir pastorear. I'm not calling you to do it, I'm going to allow you to No do te it. estoy llamando a que seas pastor, sino que te voy a permitir pastorear. And you're going to stay there until I have taught you what I want you to know. Y te vas a quedar ahí hasta que yo te enseñe lo que necesitas saber. And believe me when I tell you, Y créame cuando yo le digo as preachers, we learn more from people than we do anything else. que nosotros como predicadores aprendemos más de las Hallelujah. personas que de cualquier otra cosa. Look at your neighbor and say, the preacher's talking about you. Mira a tu vecino y dile, el predicador está hablando Amen. sobre ti. Now, here's a soldier, Entonces acá está este soldado. and he's coming to Jesus on the behalf of his servant. Y entonces él estaba acercándose a Jesús a nombre de uno de sus siervos. He's wanting Jesus to heal him. Él quiere que Jesús lo sane. He's got the right attitude. Él tiene una actitud correcta. Because Jesus said, I will come and heal him. Porque Jesús le dijo, yo voy a ir a sanarlo. He's saying, I'm not worthy. Y él dijo, no, yo no soy digno. Well, he was just humbling himself. Él mismo se estaba humillando. If he really thought he wasn't unworthy, he wouldn't have called Jesus to begin with. Si él no se sintiera indigno, no le hubiera dicho esto a Jesús. But he called Jesus. Pero él llamó a And he Jesús. said, I want you to do it. Le dijo, yo quiero que lo hagas. Jesus said, I'll come. Y Jesús le dijo, yo voy a ir. It's my will, I'll come to do it. Porque es mi voluntad y yo voy a ir a hacerlo. No, don't do that. No hagas eso. Just speak the word only. Solo habla la palabra And my servant will be y healed. mi siervo sanará. That sparked a comment out of Jesus. Esa llama entonces se encendió en He Jesús. said, because the man said, I'm a man under authority. Porque este hombre le dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. If I say to this one, go, he Y goes. si le digo a este ve, él va. If I say to this one, come, he comes. Y si le digo al otro viene, él So viene. if you just speak the word of God, Así que si tú hablas la palabra de Dios, the servants of God will come and heal my servant. entonces los siervos de Dios vendrán a sanar a mi siervo. And so Jesus remarked and said, I've never heard of faith like this in all of Israel. Y Jesús señala, nunca he escuchado una fe como esta aquí en He Israel. was in the most religious city in all the world. Él estaba en la ciudad más religiosa de todo el mundo. And he says about a centurion Y él está hablando de un centurión who he had more faith than he'd ever heard. que tenía más fe de cualquier otra persona Why? que haya escuchado. ¿Por qué? Why did he say that? ¿Por qué él dijo Because esto? there's a connection between faith and understanding the authority of God. Porque hay una conexión entre la fe y entender la autoridad de Dios. And in connection with what we're talking about this Y morning, esa conexión de la que estamos hablando esta if we mañana, don't understand the authority works in certain ways, then we're going to get ourselves in trouble. debemos entender que a veces esa autoridad va a funcionar de ciertas maneras que nos vamos a sentir que estamos en problemas. Several levels of authority we're going to talk about. Ahora vamos a hablar de diferentes niveles de autoridad. The first one is in Psalms 138:2. We won't read it. Y la primera está en Salmos Psalms 138:2. Salmo 138, versículo 2. He said in that verse Y dice en ese versículo that God magnified his word above his name. que Dios magnifica su palabra por encima de su nombre. His reputation is based upon his name, or his name is his reputation. Y su nombre es la reputación de él. In other words, God's going to keep his word at all expense. Así que Dios va a mantener su palabra a como dé lugar. It almost seems to say Y casi parece que está that the diciendo word is the number one place in authority. que la palabra es el número uno en cuanto a niveles de autoridad. Well, the second level of authority is God himself. Y el segundo nivel de autoridad es Dios mismo. He said in Hebrews chapter 6, En Hebreos capítulo 6 dice, when he swore to God, when he made an oath to Abraham, rather, when he made an oath to Abraham, cuando él estaba allí con Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. por causa de que no podía jurar por un hombre mayor, él juró por sí mismo, Oath is the word of God. de la palabra de Dios. I'm going to tell you how faith really works. Y quiero decirte qué tan fiel es ella. You can confess a word, it's fine. Tú puedes confesar una I palabra have y está bien. no problem with that. Y no tengo problemas con But eso. if you don't, but faith is knowing God.
Pero recuerda que la fe es conocer a Dios. And that comes from a relationship. Y esto viene de una relación. What have I found out about God in 50 years of ministry? Y lo que yo he entendido sobre Dios en 50 años de God ministerio said what he meant and meant what he said. es que Dios cuando dice algo lo dice en serio y cuando lo habla lo dice de verdad. And he's not like us. Y Él no es como He's nosotros. faithful all the time. Él es fiel todo el And he tiempo. will come every time. Y Él va a venir todas las Because he's veces. faithful all the time. Porque Él es fiel todas And I las can veces. trust him. Y yo confío en Él. His character is that of truth and integrity. Porque su carácter es verdad e And when God integridad. said something, he meant what he said. Y cuando Dios dice algo, Él quiere So decir lo que that puts dice. him and his word together. Él pone su palabra y la He junta. is what he says he is. Y esa palabra es lo que Él dice God que is es. love. Dios es vida. And love benefits everybody. Y Dios es amor y el amor Because beneficia a God todos. knows he does for us because he loves Y us. Él lo hace porque Él nos ama. Amen. Amén. Amen, Brother Hughes. Amén, hermano. Preach Dios. on, brother. Predica, hermano. Hallelujah. Glory to God. Just wanted to show you how. Aquí. Amen. Amén, aleluya. Now, let's talk. So God's magnified his word above his name. That's one level of authority. Entonces Dios une su palabra a su nombre y ese es un nivel de autoridad. In other words, his reputation is on the line if he doesn't keep his word. Así que sí, lo podemos decir de esta manera, su reputación está debido a su nombre, o sea, su reputación está conectada con su nombre. I prayed and God didn't answer my prayer. Ay, yo oré y Dios no respondió a mi And oración. you're blaming God for it. Y usted está culpando a Dios por eso. I'm going to make it easy for you. Quiero hacérselo sencillo. He is never at fault. Él nunca ha faltado. Is that right? ¿Está eso correcto? You can't blame anything on him. Tú no puedes echarle la culpa a él. And you don't need to beat yourself up blaming everything on yourself. Y usted tampoco tiene que golpearse echándose la culpa a usted mismo. Go to God Vaya a and Dios ask him, Lord, what do I need to do here? y dígale qué debo hacer aquí. You don't have all the answers. Usted no va a tener todas las You respuestas. don't even have the questions. Entonces usted no tiene que preguntar And I todo. don't either. Y yo tampoco. But I know God, Pero yo sé que and I know Dios, how He is. cómo es Él. I was young. Yo estuve joven. Now I'm older. Ahora soy más viejo. Older, not old. No viejo, sino un poco más I'm viejo. older. And I got the white hair to prove it. Y yo tengo cabello blanco para probar. And I can say like David, Y quiero decirlo como lo dijo David. I've never seen the righteous forsaken, Nunca he visto un justo nor desamparado. his seed out begging for Y su bread. descendencia que mendigue pan. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Now, most of us in reality Ahora, la mayoría de nosotros en la realidad won't accuse God or His Word. no quiere acusar a Dios o a su palabra. If you have the fear of God in you. Si usted tiene temor de Dios en If usted. you don't have the fear of God in you, you'll do anything. Si usted no tiene temor de Dios, usted va a hacer lo que sea. I won't trust if you don't have the fear of God in you. Y yo no creo que ustedes no tengan ese temor de Dios en ustedes. But I am going to trust you to read these verses because it would take too long for us to do it. Y no voy a demorarme tanto aquí porque nos tardaríamos mucho en But todos in estos versos. Romans 13, he talks about another level of authority. Pero en Romanos 13 nos habla de otro nivel de autoridad, It's called delegated authority. que se llama la autoridad delegada. I'm going to come back to that in just a minute. Y voy a regresar en eso en un minuto. But I want to talk about this one for just a moment. Pero quiero decirles esto por un momento. When we first started coming to Columbia, La primera vez que vinimos a Colombia, I had to really pay attention. tuve que prestar mucha I atención. wanted to know something about you and your culture. Yo necesitaba saber sobre su cultura y sobre ustedes. I wanted to know how you see things. Y yo quería entender cómo es que ustedes veían las And cosas. we brought our son with us. Y trajimos a nuestra He hija, a was, nuestro hijo en I ese don't know, entonces, 12 or 13 when he first started coming. cuando él tenía como 12 o 13 And años. you have a custom where you kiss, you know, when you. Y ustedes tienen la costumbre de darse un beso cuando So, se saludan. he's quite a handsome young man. Y él es un hombre que es como simpático. He took after his mother when his looks became. Él sacó lo simpático de su mamá. And so some of the young ladies, I think, was kind of interested in him. Y creo que algunas jovencitas estaban interesadas en él. And they would kiss him on the cheek and he'd go, Y "Wee." ellas le daban beso en la mejilla y él hacía como... "Ay", salgaba. I said, son, Yo le dije, it's, hijo, you don't have to worry about that. no te tienes que preocupar por eso. It's when they go grab you around your neck and go, Preocúpate cuando te abracen y te empiecen a besar así.
This is a custom. Esta es una costumbre I'm not offended by it. y yo no estoy And ofendido por I ella. really hope we've never offended anybody. Y espero que nunca ofendamos a nadie Because, por hacerlo. we've tried to guard very carefully. Porque tratamos de ser muy cuidadosos. Because there's an authority in your customs. Porque hay una autoridad en sus Some of costumbres. your customs need to be changed, of Pero course. algunas de sus costumbres deben ser cambiadas, por Just like supuesto. some of our customs need to be changed. Hay algunas costumbres que necesitan ser Because- cambiadas. You know, Jesus said one time in Matthew 13, Porque Jesús- Matthew 15, rather. Lo dijo también en Mateo 15. Yeah, they came to him and said, the Pharisees came to him and said, your disciples have been plucking corn and eating it with dirty hands. Una vez se le acercaron y le dijeron, Jesús, tus discípulos están recogiendo el trigo con las manos sucias y lo están haciendo And en they're el día que no violating the es. traditions of the elders. Y están violando las tradiciones de los ancianos. And Jesus said it this way, Y Jesús lo dijo de esta manera. you violated the word of God with your traditions. Ustedes están violando la palabra de Dios con sus tradiciones. Traditions is a powerful force. La tradición es una fuerza poderosa. And the same as the example. Y así como este ejemplo, Jesus said tradition voided out the word of God. dice Jesús que la tradición evita la palabra de Dios. But he never said devils could do it. He never said demons could void out the word, only tradition. Él nunca dijo que los demonios lo podían hacer, sino que la tradición lo hacía. Well, we can kind of say sometimes our customs get that way. Y podemos entender que muchas veces hay costumbres que nos llevan de cierta manera. Even if you did something that violated something inside of me, Aún si usted sabe que eso está violando algo dentro de it wasn't usted, just plain sin. no es que usted está planeando pecar. I'm going to respect that level of authority where you're concerned. Yo voy a respetar ese nivel de autoridad en lo que a ustedes concierne. I want to come in there like some North American who thinks he knows everything. Y yo no estoy tratando de parecer un norteamericano que se las sabe todas. I know how you are. Yo sé cómo son ustedes I'm going to tear your head off y les voy a cortar la cabeza. in the place where the head was. Y, Spit it in y voy a your escupir neck. en, Yeah, en spit su it in- cuello donde estaba su cabeza. No. No, 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 no. I want to have the utmost respect for you Yo quiero ser muy respetuoso con ustedes, because that's my desire. porque ese es mi I don't deseo. want to violate something in No you. quiero violar nada en I'm ustedes. going to teach you the gospel. Quiero enseñarles el And I'm going to evangelio help you spiritually. y quiero enseñarles And if I can help you espiritualmente. spiritually, other things will get straightened out. Y si les enseño y ayudo espiritualmente, las otras cosas Now- se van a enderezar. Let's talk about delegated authority. Ahora hablemos de la autoridad delegada. I'm called to be a prophet of God. Yo he sido llamado a ser un profeta de It's Dios taken me years to really accept that. y me ha tomado años aceptar Because ese I llamado, don't want to try to be some great somebody. porque yo no quiero sentirme mayor que It nadie. seems like when somebody gets stupid about ministry, they always want to be a prophet. Pareciera que cuando alguien se vuelve como tonto en el ministerio quiere volverse un profeta. If you feel like you are, come talk to me after the service. Y si tú crees que tú eres un profeta, ven al final del servicio y hablamos por un momento. I'm going to tell you a few things you may not see. Quiero decirte algunas cosas que tal vez no estés viendo, As far as I'm concerned, porque en lo que yo he podido after entender, 50 years of ministry, después de 50 años de ministerio, I should have had a target painted on my back yo debería tener como un blanco pintado en mi espalda, with a sign that says, shoot him anytime you want to. con una señal que diga, dispárale cualquier chance que tengas, dispárale a él. I don't need to go there Yo no necesito ir allá, because I have been given the grace to endure. porque yo he recibido la gracia para But permanecer if ahí. you put yourself in that ministry, you may not have that grace. Pero si usted se puso a sí mismo en ese ministerio, tal vez usted no tenga la gracia para hacerlo. What you will have Lo que usted va a tener is a spirit of offense. es un espíritu ofensivo. The word offense in the scripture means this. Y la palabra ofensa en la escritura significa esto. It means the trigger of the trap. Significa el gatillo que desata la A trampa. person who begins to operate outside of their calling, Una persona que empieza a obrar fuera de su llamado, first of all, they don't have the grace to do it. primero no tiene la gracia para hacerlo. Secondly, they don't have the faith to do it. Segundo, no tienen la fe para And hacerlo. third, they're going to be an offense to the work of God. Y después, tercero, van a ser una ofensa para la obra de Dios. And it always targets leadership. Y siempre este es un punto para el liderazgo. Matthew 16 talks about this. Y Mateo 16 habla sobre esto. One day Jesus began to reveal to his disciples, well, I'll back up a second.
One day Jesus asked his disciples, Un día Jesús le preguntó a sus discípulos, "Who do you say I am?" ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Peter said, "You're the Son of God, Jesús Messiah." dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. He said, "You didn't get that revelation by anything you did. Y él le dijo, tú no recibiste esta revelación You got that revelation because the Father gave it to you." por nada que hayas hecho, sino porque el Padre te la dio. In verse 21 of that Matthew 16, Y en el versículo 21 de Mateo 16, Jesus began to show them that he was going to the cross. Jesús empezó a decirles que él iba a ir a la cruz. Information that they needed that was vital to them. Era información vital que ellos necesitaban recibir. And so when he started talking that way, Y cuando él empezó a hablar de esa manera, Peter had been operating so much in faith, he had something to say. Pedro había operado tanto en la fe que tenía algo para decir. "Oh, Lord, we're faith people. Don't talk like that." Oh, Señor, nosotros somos personas de fe, no nos hables así. Don't give me that innocent look, No me miren con esa mirada, that Bogota look. esa mirada bogotana. Amen. Amén. I'm talking to you this morning. Te estoy hablando a ti en esta Amen. mañana. So Jesus, he Así- said, "Far be that from you, Lord." Entonces Jesús le dice, Pedro, que lejos esté de ti, Señor. This is not the best way to do your staff, of course. Obviamente esta no es la mejor manera de hacerlo con el From staff o what con we los see líderes. what we see in scriptures, Peter was a leader of that group of disciples. Porque lo que podemos ver por las escrituras es que Pedro era líder en medio de los And discípulos. Jesus said to him, Y Jesús le dijo a él, "Shut up, devil." cállate, Satanás. How about that? ¿Qué tal eso? Well, I thought Jesus was a person of love. Ah, yo creo que Jesús era un hombre de amor. Not at the expense of truth, No si se trataba de la verdad. not at the expense of what he was dealing with. No a expensas de lo que él estaba tratando en ese momento. He said to Peter, "You offend me." Le estaba diciendo a Pedro, tú me estás Here's, ofendiendo. here's what he was really saying. Esto es lo que realmente quería decir. You're trying to keep me from fulfilling the will of God for my destiny. Tú estás tratando de impedir que yo cumpla la voluntad de Dios y mi destino. You're trying to keep me from doing that which God's will is God's will for me to do. Y tú estás impidiendo que yo vaya a hacer la voluntad de Dios para mí. It wasn't that Peter was the devil. No era que Pedro era el It was the diablo, fact that the devil was using him. sino era el hecho de que el diablo And he was estaba trying to usándolo a él, trying to get Jesus away from the perfect will of God. tratando de apartar a Jesús de la perfecta voluntad de Dios. You got someone who's called himself to the office of a prophet. Cuando tú tienes a alguien que se llama a sí mismo al oficio del profeta God didn't call him. y Dios no lo llamó, He just called himself. solamente esa Or persona se llamó a sí She mismo. or she called O themselves. ella se llamó a sí And misma. they'll gather people around them. Y ellos reúnen a personas a su alrededor. And then every time they say or do something, they're leading those people away from the will of God. Y de repente ellos empiezan a decirle algo a estas personas, empiezan a guiar a estas personas lejos de la voluntad de Dios. Even if what they say may be truth, Aun cuando lo que ellos digan parezca verdad, they are not operating in truth. ellos no están operando en la verdad, Because truth is in your calling. porque la verdad está en tu llamado. Grace is in your calling. La gracia está en tu llamado. Can I have an amen in ¿Puedo this tener Catholic church? un amén en esta iglesia católica esta mañana? Amen. Praise God. Nothing against the Catholics. Just want to make sure you're still here. No es que sean católicos, solo me estoy asegurando que estén aquí. James talked about the same thing. Santiago habla de lo mismo. Read chapter 3 and the first 5 or 6 verses. Mira el capítulo 3 en los primeros 5 versículos. He talked about the tongue. Está hablando acerca de la Well, lengua. first of all, in fact, I think we need to read that. Let's go there and look at those verses. Vamos a ir a mirar esos versículos. James 3. Santiago 13, 30, James 3, yes. 3. Because I want to deal with that first verse in this chapter to make you see something. Porque quiero que usted pueda ver lo que dice en este versículo. Let's read this 6 verse, down to verse 6, yes. James 3, 1 through 6. Vamos a leer Santiago 1, 3 del 1 al 6. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibimos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Now, I'm not sure how the Spanish translates this, No sé cómo se traduce realmente esto en el español, but in our King James Version, pero en nuestra versión de King James, I'm going to look at these first few words of verse 1. miremos las primeras palabras del versículo 1. My brethren, be not many masters or teachers. Hermanos míos, no os hagáis maestros, For you know that you're going to receive the greater condemnation. porque ustedes saben que mayor condenación van a He didn't say recibir. anything about being called to that ministry. Él no está diciendo nada acerca de ser llamado a ese The ministerio. implication is don't put yourself in that ministry. La implicación es no se ponga usted mismo en Whatever en ministry ese that may ministerio be. o cualquier ministerio que sea. This is the pastors of the church. Ellos son los pastores de la And I iglesia. don't know how this church is structured. Y no sé cómo esta iglesia está instruida, And I don't want to be out of line in what I'm doing. estructurada, y no creo que esté But I fuera can- de línea en lo but que I can estoy tell you- hablando. I can tell you what the scripture says. Pero te puedo decir lo que We're dice still la talking- escritura. We're starting to talk about delegated authority. Y recuerda que estamos hablando de autoridad delegada. I've had people say to me, well, I'll do what God says, but I'm going to do what you say. Yo tengo personas que me dicen, no, pues yo voy a hacer lo que Dios me I dice, said, well, fine, but you're a liar. y no lo que tú dices. Y yo le voy a decir, bueno, está bien, pero está siendo mentiroso. Because first of all, the Bible said to obey those who have authority over you. Porque primero usted tiene que obedecer a los que tienen autoridad sobre usted. Thank you for them 4 amens. Gracias por esos 4 amenes por ahí. Amen? We have an amen in this church. ¿Puede decir amén en esta iglesia? When you know you've got good pastors and they're out for your benefit and not for your harm, brother, you can submit to them. Cuando tú sabes que los pastores están para tu beneficio y no para hacerte daño, entonces tú te vas a someter a ellos. That's pretty good, but I like a better one. Eso está bien, pero es mejor, pueden decir un mejor amén. Now, I'm going in and out in several things, so give Yo me some estoy grace. entrando y saliendo de muchas cosas dándoles a ustedes gracias sobre esto. Prophecy does not a prophet make. No, la profecía no te hace profeta. Que tengas una palabra de profecía no te hace profeta. The minute I stepped into this church to preach the gospel, En el minuto que yo entré a esta iglesia a predicar el evangelio, I submitted myself to the pastors of this yo church. me sometí al pastor de esta iglesia. He has the right, even right now, Y aún ahora mismo, and stand up and say, I don't believe what you're saying, and you keep preaching anymore. él tiene el derecho de pararse y decirme, no creo en lo que estás predicando, ya no prediques más. And I would submit myself to that, Y yo me sometería a eso, even if I thought they made the wrong move. aún si esto llevara a un Now- mover equivocado. Now, I'm going to go somewhere with this. I just don't know where yet. Y yo estoy tratando de llegar a algo con esto, todavía no he llegado ahí. Preaching by the Holy Ghost this morning. Estoy predicando por el Espíritu Santo esta mañana, He's the pilot, and I'm just flying along. porque Él es el que guía, yo solamente lo sigo. I had a pastor friend in the state of Virginia. Yo tenía un pastor amigo en el estado de He Virginia had a group of people in this church. y tenía un grupo de personas en su iglesia We are apostles and we're prophets. diciendo somos apóstoles y And profetas you're just a pastor. y tú solo eres el pastor. You cannot do anything in this church Tú no puedes hacer nada en la iglesia unless you ask us. a menos que nos preguntes a He was nosotros. telling me that. Él me estaba diciendo I eso. said, did you ask them if they knew any more funny stories? Y yo le dije a él, ¿tú les preguntaste a ellos si se sabían otro chiste mejor? That's a funny story. Eso es un chiste. No apostolic ministry has the right to come into this church and tell a pastor what to do. Ningún ministerio apostólico tiene el derecho de venir a decirle al pastor qué es lo que tiene que hacer. I bet you he won't admit it, but he's got that apostolic anointing on him. A menos que él lo admita, pero también debemos saber que sobre él hay una unción apostólica. I can see that. Y yo lo puedo ver en él. Now you can't get away from it. Ahora ya no te puedes alejar de eso. Amen. Amén. Hallelujah. Amen. So I said,
I said, the scripture says this. Así que la escritura dice esto. Well, I'll back up and say this first. Voy a primero decirles lo siguiente. Simple prophecy, we'll call it that, Llamémoslo de esta manera, una profecía sencilla o edifies, exhorts, and comforts. edifica, exhorta y consuela. But when it begins to reveal something, Pero cuando se trata de algo que viene a ser it's revelado, it's prophecy, it's the word of knowledge or the word of wisdom operating through prophecy. es el don de palabra de sabiduría o de palabra de conocimiento operando a través del profeta. But in the prophet's ministry, Pero en el ministerio del profeta, prophecy is intensified 100%. la profecía se intensifica un 100%. And Paul says in 1 Corinthians 14, Y Pablo lo dice en 1 Corintios beginning 14, about verse 19, empezando en el 19. let the prophets prophesy. Deja que los profetas profeticen. I will talk about that a minute. Y voy a hablar de eso en un momento. I was in this church preaching one time. Yo estaba predicando en una iglesia una And there was vez. a young man, about 15, 16 years old. Y había un hombre como de 15 o 16 He años. kept doing this while I'm preaching. Y él se la pasó haciendo esto mientras yo estaba predicando. Finally, I stopped and said, what do you want? Y finalmente yo me detuve y le dije, ¿qué quieres? I want to say something. Yo quiero decir algo, dijo. I said, not right now. Yo le dije, no, en este momento no. I'm preaching the Yo word. estoy predicando la palabra. Well, he thought he was a prophet. Bueno, él creía que era un And profeta. he thought that when that verse in 1 Corinthians 14 said, Y él creía que en ese versículo de 1 Corintios 14, let the prophets prophesy. donde dice, dejad que los profetas If somebody else profeticen. has something, let them sit down and let the next person prophesy. Y si alguien más tiene algo, un otro mensaje, que esa persona se siente y que el otro se levante y dé el mensaje. Apparently, he missed verse 40 of that chapter because he said, let all things be done decently and in order. Aparentemente él no había leído el versículo anterior donde decía que todas las cosas se deben hacer con decencia y en orden. So he wouldn't sit down. Así que él no se sentó. I said to the ushers, take him out. Yo le dije a los sugieres, sáquenlo por favor. Well, him and all of the people that came with him left the church. Y todas las personas que estaban con él se fueron de la iglesia. And they came back at the end of the service. Y él regresó al finalizar el servicio. I'm supposing with the intent of killing Brother Hughes with their words. Y yo supongo que él venía con una intención de atacar al hermano Hughes o sus palabras. They were waiting at the pastor's office. Así que él estaba esperando en la oficina del pastor. The young man was sitting in the floor like he was on some kind of a trance. Ese hombre estaba sentado ahí en el piso al lado de la oficina como en una clase de trance. They said, "Can we talk to you?" Y dijo, ¿puedo hablar con usted? I said, "Yes, but he's not coming in." Y yo le dije, sí, pero usted no va a entrar aquí. I said, "Because he's got a devil in him." Porque él tiene un demonio en él. And I'm not talking to the devil. Y yo no voy a hablar con el diablo. Hallelujah. Aleluya. Are you still here? ¿Están aquí todavía? I'm teaching you this morning. Yo les estoy enseñando en esta mañana. I'm not fussing at you. No les estoy I'm tratando, teaching you. les estoy enseñando. Strongly teaching you. Enseñándoles fuertemente. Prophetically teaching you. Enseñándoles Hallelujah. proféticamente. Amen. Amén. So I said, "He can't come in." Entonces yo le dije, él no puede entrar. So I'm sitting in a chair, and one lady was sitting beside me. Así or que yo standing beside estaba sentado en una silla y había una me. And they mujer started quoting that scripture. que estaba sentada, estaba de pie al lado mío y empezó a citar esta escritura. It's amazing how much one little word can change the whole structure of a sentence. Y es impresionante cómo una pequeña palabra puede cambiar todo el sentido de una oración o de algún contexto. I let her have her say, Yo dejé que ella leyera el texto and I said, first thing I want to say to her is this. y le dije, lo primero que te quiero decir es esto. If you want to talk to me, you need to quit living that lesbian lifestyle. Si tú quieres hablar conmigo, primero tienes que dejar ese estilo de vida de lesbianismo que has tenido. See, people like you when you're a prophet until you become one like that. A la gente le gustan los profetas hasta que te pones así de When fuerte. you start dealing with where the real issues really are. Cuando tú empiezas a tratar con sus relaciones Are como we in the ellos house las están today? teniendo. ¿Estamos en la casa hoy? I'm not going to receive instructions from somebody like that. Forget that. Yo no voy a recibir instrucciones de una persona que tiene un estilo de vida así, I said, olvídese. sister, open your Bible. Le dije, hermana, abra su Biblia. I said, I want you to look at one word. Quiero que mire una sola palabra, The word let. la palabra dejar If something happens in this church, o permitir. Si algo it sucede en esta has to be iglesia, let done by the
authority, the delegated authority over this congregation. Si algo pasa en esta iglesia, debe ser permitido por la autoridad que ha sido delegada sobre la iglesia. He has the heart and conscience of the Holy Ghost in this place. Porque él tiene el corazón y la conciencia del Espíritu Santo para este lugar, el pastor. It didn't mean just him and your mother. No hablo solamente del Yeah. hombre, sino del They pastor y la pastora. They know what God wants for this church. Ellos saben lo que Dios quiere para Now, esta iglesia. When I pastored, Así que cuando yo pastoreé, if somebody come in we didn't know, y si alguien venía a mí y no or even sabíamos, some we did know, o alguien sabía, and they would take people aside and give them some kind of a prophecy, y apartaba a las personas para darles alguna clase de profecía, I told my people, said, don't let them do that. yo le decía a mis líderes, no permitan que alguien haga So eso. we're going to go up and let the pastor hear what you have to say. Porque entonces si lo hacen, usted lo va a llevar y decir, vamos a ver qué es lo que el pastor va a decir al respecto de lo que tú When the estás prophets diciendo. prophesy, the Bible said what they say needs to be judged. Porque la Biblia dice que cuando el profeta profetiza, la profecía necesita ser It juzgada. means by someone who's spiritual enough to judge it. Es decir, como por alguien que sea espiritualmente es maduro para Don't juzgarla. let somebody prophesy something to you. Así que no dejes que alguien te dé una If you profecía. don't know who they are, Si tú forget no it. sabes quién es esa persona, Because they olvídalo. can release a spirit on you that's not of God. Porque eso puede desatar un espíritu sobre ti que no viene de Because parte de Dios. the very fact that they're doing that means they are in a spirit of offense. Y de hecho, si alguien hace eso, se está moviendo bajo un espíritu de ofensa. And with those prophetic words, they can lead you away from the will of God for your Y life. esas palabras proféticas te pueden alejar de la voluntad de Dios para tu vida. You need to be in a church. Tú necesitas estar en la You need to iglesia. be where your life can be ministered to. Necesitas estar donde te pueden You need to ministrar. be under the operation of a delegated authority. Y necesitas estar bajo la unción de la autoridad delegada que ha sido puesta. Hebrews 13:17 says this. Hebreos 13:17 lo dice de esta manera. They are going to give an account for your soul. Ellos van a dar cuenta por sus almas. And so it's important that you understand that. Así que es importante que tú entiendas And eso. don't let yourself become a part of something like that. Y no permitas que tu vida se vuelva parte de algo contrario a eso. I used to call them, it's kind of a loose term, maybe you'll interpret, sidewalk prophets. Yo los llamo lo que se podría decir profetas del lado o de al lado, Catch you outside of the church. que te sacan al lado de la iglesia. Pastor don't know what he's doing. El pastor no sabe qué está haciendo. The Lord wants you to be some great somebody. El Señor quiere que tú seas alguien más grande, alguien mayor. I'm going to put a pin in your balloon this morning. Voy a ponerle una chucito ahí en su globo esta mañana. You're not no great somebody, and neither am I. Tú no eres mayor que nadie y yo tampoco soy mayor que I'm nadie. going to tell you what I heard Kenneth Hagin say one time. Voy a decirte lo que el hermano Kenneth Hagin dijo una vez. And I love this statement. Y yo amo esta He frase. said, I am not a great man. Él dijo, yo no soy mejor hombre, I'm a man with a great God. yo soy un hombre con un gran Dios. No soy un gran hombre, soy un hombre con un gran Dios. Y eso es exactamente lo que tú eres. You're just a God-loving person. Tú eres una persona amada You have por a Dios. great God. Y tienes un gran Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory. Wow. I'm feeling pretty good. How about you? Yo me estoy sintiendo muy bien. ¿Y ustedes? Well, we'll see. Bueno, vamos a ver. Hallelujah. So James says, Así que Santiago dice, don't put yourself in some place of ministry. no te hagas maestro o no te pongas en algún lugar del ministerio. For that little tongue can maneuver things. Porque esa pequeña lengua es la que maniobra las cosas. If a person says they're a prophet, we really don't know for sure, do we? Si una persona dice que es un profeta, no sabemos ciertamente si lo es o no. Or if they're a pastor, O si es un pastor. and people say, well, we're not supposed to judge. Y las personas dicen, bueno, se supone que no somos nosotros quienes No. debemos juzgar. You're not supposed to be the judge, the jury, and the executioner. That's what you're not. No, tú no debes ser el juez, el ejecutor y the judge, the executor and the what?
You're not supposed to be the judge, the jury, or the one who executes. Tú no debes ser el juez, ni el jurado, ni el que ejecuta el juicio. If we take the principle of not judging, we'll just illustrate it this way. Vamos a ilustrar ese principio de no juzgar de esta manera. Go down there and stand on these roads where these Transmilenio. buses, travel. Vamos a mirar en esos caminos por donde anda el Transmilenio, And las just stand there and calles. say, well, they're not going to hit me. Y parémonos ahí y digamos, no, ellos no me van a estrellar a mí. And you know what's going to happen? ¿Sabe qué es lo que va a You're pasar? going to be a nice greasy spot in the road. Usted va a hacer una linda mancha grasosa en el piso. And you're going to arrive in heaven. Y usted va a llegar al cielo. And Jesus is going to say to you, Y Jesús le va a decir a usted, welcome home, stupido. bienvenido a casa, estúpido. Yeah. Right? Yeah. You would judge, right? Sí, usted juzgó. Well, your soul is much more valuable than that, really. Sabe usted, su alma es mucho más valiosa que How eso. do we accurately judge? ¿Cómo es que podemos juzgar de forma Well, correcta? I'm helping you with some of this today. Yo le estoy ayudando con esto a ustedes esta I don't want mañana. nobody speaking into my life that's wrong. I'm sorry. I don't want somebody that's not in the right call to speak in my life. No estoy diciendo que alguien está en un mal camino, no, ya está haciendo algo mal. I'm going to tell that story, honey. I know you're thinking about it. Y creo que voy a contar una historia que mi esposa ya está también pensando Now, just in ahí. case you want to know, I've only preached an hour. Y en caso de que quieras saber, solo llevo 1 hora predicando. And if you're having hard times in your body, you can stand up, move around, and sit back down. I Y don't si se care. siente un poco cansado ahí, se puede levantar un poquito But I gotta y fin- I gotta estirarse y después volverse a I've sentar. got to finish this word this morning. Porque Amen. necesito terminar esta palabra esta You're being mañana. very kind and patient. I thank you. Ustedes han sido muy amables y pacientes, muchas We gracias. were preaching this meeting in this church. Y estamos predicando en este servicio de esta mañana. And that time our son was traveling with us. Estábamos en algún momento y nuestro hijo estaba viajando con nosotros. We had what you call a van. It was equipped various ways. Y teníamos lo que se llama como una van equipada para nosotros. Because he was homeschooled, we had a little TV where he could do his school. Y por causa de que nuestro hijo estudiaba en el viaje, entonces teníamos un televisor y todas las cosas que él necesitaba para estudiar While we traveled. mientras viajábamos. So we were having this meeting. Así que estábamos teniendo estas And reuniones they had us in a hotel. y nos hospedaron en un hotel. I'd always get up early in the morning, go out and sit in my van and pray. Y yo siempre me paraba muy temprano en la mañana e iba a esta van y me ponía a orar y a estudiar. I went out this one morning Entonces yo salí una mañana and looked down y miré hacia el and piso saw a pile of glass. y vi un Like a window had been vidrio broken out. roto. Yeah, like a window had been broken out. Un vidrio roto. And down just a little farther down through the parking lot, there was a car the police were investigating. Y luego más alejado en el lugar donde estaba parqueado vi que había unos policías y que estaban como investigando algo. I thought, where did I park my car last night? Y yo me preguntaba, ¿dónde fue que parqué mi Must have carro really anoche? been in the spirit. I don't even know where it's at. Y yo creo que estaba en el espíritu que ni siquiera me acordaba dónde lo había dejado. Once again, I looked down to the glass. Una vez más miré al vidrio que estaba roto en el I got piso a sick feeling inside of it. y yo tuve esa sensación incómoda dentro de mí. My vehicle had been stolen. Mi vehículo ha sido Man, robado. I hope you never experienced that. Y yo espero que usted nunca Let experimente me tell you eso. let me tell you how that happened. Déjeme decirlo cómo fue que esto sucedió. In the service, maybe a couple of nights before that, Unas noches antes de que esto sucediera en los servicios, some person alguna that persona, I did not know, nadie que yo and I conociera, thought the pastor of the church knew them, creo que el pastor de la iglesia sí lo conocía, prophesied to me, me profetizó: you're going to have a hard time this week. tú vas a tener un tiempo difícil esta Now, semana. my wife and my son picked up on that better than I did. Y mi esposa y mi hijo entendieron esto mejor de lo que yo lo entendí. What I should have done Y lo que yo debía haber hecho is fue, said, I don't know you, es decirle, yo no te conozco. and I don't hear anything you have to say because I don't know you. Y yo no voy a recibir nada de lo que tú tienes para decirme porque yo The no te Bible conozco. said to know those who labor among you. Porque la Biblia dice que debemos conocer a aquellos que obran en medio de That's nosotros. what it's saying is be a part of a local church and get connected. Lo que esto quiere decir es que tú tienes que ser parte de la iglesia local y estar conectado allí And para then- hacer Then you esto. have a protection.
para que entonces puedas tener protección. Hallelujah. That's how important this church is to you. Y por eso es que la iglesia es tan And importante the para ti. spiritual people in this church, they're Y, important to you. y las personas espirituales que hay aquí también Because son importantes they're para going ti, to help you. porque ellos te van a ayudar And a so ti. I didn't deal with it properly. Así que yo no lidié con este asunto de forma It's apropiada. just like a person who has the ability to give messages in tongues in a church. Es como esas personas que tienen esa habilidad de dar mensajes en lenguas en la iglesia. I've seen them give messages and heard them that they were so off from far away from the Word of God, it was horrible. Y yo he escuchado muchas veces personas diciendo cosas que son alejadas de la palabra de Dios y cosas terribles. And I've seen pastors allow that to happen. Y yo he visto pastores que permiten que eso suceda. I'll tell you what I did as a pastor. Y quiero decirle lo que yo hacía como I pastor. said, if you ever do that in this church, Yo les decía, si tú haces esto en esta iglesia, I'm going to have grace the first time. yo voy a tener gracia la primera vez I'm going to take you into the office. y te voy a llevar a la oficina And I'm going to talk to you about it. y voy a hablar contigo acerca del tema And hopefully we get that straightened out. y espero que eso pueda quedar aclarado. That doesn't deal with the issues. Pero si eso no hace que los problemas o esta situación cambie, A person who preaches a false doctrine or gives a false message si esta persona da un mensaje falso o predica algo equivocado, releases a wrong spirit upon that congregation. lo que sucede es que desata un espíritu equivocado sobre esa And congregación. what needs to be done Y lo que necesita is ser it needs hecho to be corrected publicly. es que debe ser corregido Now, públicamente. Tell you how I did that sometime. Y quiero decirle cómo lo hice alguna If vez. somebody come in our church and give a prophetic word, Si so to alguien speak, venía a mi iglesia y daba una palabra profética y quería decir algo así, I just wait and I say to the people, what did you hear the Spirit say? yo esperaba y después le preguntaba a las personas, ¿qué oyeron ustedes que dijo el Espíritu Santo? It never failed to amaze me. Y nunca dejó de asombrarme. Certain ones would say, well, I heard this. Algunos de ellos decían, bueno, yo escuché tal cosa. Other one would say, well, I heard this. Y otros decían, yo escuché lo otro. And most of the time, it never had anything to do with what that person Y la prophesied. mayoría de las veces no tenía nada que ver con la profecía que esa persona Because había dado. You've been given ears to hear what the Spirit says. Porque tú tienes oídos para oír lo que el Not a Espíritu false Santo spirit. dice, no lo que dice un espíritu real falso, spirit. sino el Espíritu de He said, verdad. he that hath ears, let him hear. Dice el que tenga oídos para What ir, the Spirit oiga of God lo que is el saying to the Espíritu de church. Dios está diciéndole a la Hallelujah. iglesia, aleluya. Something inside of you that knows that. Así que algo dentro de ti debes saberlo. You most likely have seen something like that happen before. Y tal vez usted ha visto algo de eso como algo You así didn't feel- suceder You antes. didn't feel right inside. Tú no te sientes cómodo dentro You de say, ti. well, I don't want to judge. Y entonces simplemente decimos, ay, es que yo no lo quiero You juzgar. just put your soul in jeopardy. Bueno, usted está poniendo su alma en un peligro. I'm not taking something that didn't come from God. You can forget it. Yo no I'm estoy not diciendo, taking a word that didn't come from God. yo no voy a recibir nunca una palabra que no provenga de Dios, olvídelo. Now, just one more little, about another hour and a half. Bueno, ahora nos queda como 1 hora y media más o menos. Just a few more minutes, please. No, solamente unos minutos más, por favor. Let's go back and talk about delegated authority. Volvamos allí a hablar de la autoridad delegada. You'll obey the police. Usted va a obedecer a la policía, You'll obey the president. usted obedece al presidente, You'll obey the military. usted obedece al ejército. You may not like it, but you'll do it. Tal vez a usted no le gusta, Because pero you have a usted fear about it. lo obedece porque tiene un When you respeto come por into ellos. when you come into this church, Y cuando usted viene a esta you need iglesia, to learn how to obey those who are over you in the Lord. necesita aprender a obedecer a aquellos que están sobre usted en el Señor. Ultimately, that's the pastors and those that He's appointed. Y es el pastor, los pastores y las personas que ellos han señalado para hacerlo. They're delegated authority. Porque ellos han recibido delegación y delegan también autoridad. And when you disobey them, Y cuando tú los desobedeces a you ellos, disobey the Holy Ghost tú in essence. desobedeces en esencia al Espíritu Santo. Now, we talked about this scripture earlier. Y ya hablamos de esta escritura antes. 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Primera de Corintios 12:1. Now, concerning spiritual gifts, En lo concerniente a los dones espirituales, I would not have you ignorant. no quiero que seáis ignorantes. The word there, gifts, is added. La palabra dones es agregada en este Because texto. in the context, it's talking about the gifts of the Spirit. Porque en el contexto está hablando de los dones del Espíritu. But verse 28 of that same chapter Pero en el versículo 28 de ese mismo capítulo talks about the fivefold ministry gifts. habla de los 5 Three of them, dones, anyway. 3 de los dones del ministerio de tiempo completo.
apostles, prophets, and pastors, and teachers, apóstoles, rather. maestros y pastores. And then it uses the word governments, which is reference to the pastors. Y luego usa la palabra los que administran, refiriéndose a los And pastores, ministries identified by their ability to govern. que están identificados por su habilidad de gobernar. They are the letters of the church. Okay, that's going to be hard to admit. Letters. Now they allow things. Ellos son los que permiten cosas en la iglesia, los que dejan que cosas suceden en la iglesia. See, you know how it's so quiet in here, you could hear a mouse run across the concrete floor. ¿Sabe? Está tan silencioso aquí que usted podría oír a algún ratón si pasa por ahí en medio del concreto. Because we're getting down to where the heart of the matter is. I'm We're sorry? getting down to where the real issues are. Porque estamos llegando ahí al meollo del asunto. I knew I was going to preach this sermon before I ever arrived in Columbia. Yo sabía que iba a predicar este sermón antes de llegar acá a Colombia. Are you here? ¿Están aquí? Because God wants to help you. Porque Dios quiere Because ayudarte. of what He wants to do in and through you. Porque lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. And so you've got to understand you have to flow in that order of God. Así que necesitas entender cómo fluir en el orden de Dios. I realize there's abuses in all of this. I Y realize. yo sé que han habido muchos abusos y se conoce de abusos en But todo esto. that does not negate the truth. Pero eso no niega la verdad. Amen? Amén. So the key to it all is we have to learn to submit to one another in the fear of God. Así que la clave está en someternos unos a los otros en el temor del Señor. Those that you know Aquellos que tú and conoces are laboring among. y que trabajan en medio de esta iglesia. You're not required to submit to someone who is not in fellowship with God or a part of what you're doing here. Tú no deberías someterte a alguien que no está en línea con la voluntad de Dios y que está apartado de lo que se hace That's aquí. why I'm joined to this pastor in this church. Por eso es que yo me siento unido a los pastores de esta iglesia, yo me uno con ellos. I'm a part of you and you're a part of me. Yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí. And we have a relationship between your pastor and I. We have a Y relationship. tenemos también una relación allí con sus pastores. They know us and we know them. Ellos nos conocen a nosotros y nosotros los conocemos a and ellos. they put trust in us. Y ellos han puesto su confianza en nosotros. And I appreciate when somebody can trust me. Y yo aprecio cuando alguien puede confiar en mí, Hallelujah. Because that's important. porque eso es importante Just have to have a relationship. para poder tener una relación. Amen. Amén. I don't go to places. I told my people I'm pastor. Yo le digo a las personas, le decía a las personas cuando era I pastor, said some churches don't believe in the gifts of the Spirit. algunas iglesias no creen en los dones del Espíritu If Santo. you happen to visit one of them, Si tú visitas alguna de esas and you iglesias give some message, whatever way you give it, y les das algún mensaje o lo que sea que tengas para darles, disregarding the pastor and the leadership of that church, sin importar el pastor o el liderazgo de esa iglesia, please don't tell them you go to my church. por favor no me digas que quieres ir a mi iglesia. Amen. Amen. I don't want them to know. Yo no, Because porque no, I want to. We had a move of God. porque queremos es tener un mover de They Dios. said, you're going to have a move of God without some order. Porque no vamos a tener un mover de Dios sin el orden de Dios. Somebody has to govern the move. Alguien tiene que gobernar And ese that mover. somebody is these pastors. Y esos alguien son nuestros pastores. Because a move of God can be terrible and wonderful at the same Porque time. un mover de Dios puede ser terrible y maravilloso al mismo tiempo. It has to have that governing. Y tiene que tener ese gobierno. Your pastors govern the flow of God in this church. Pastor gobierna y dirige el mover de Dios en That's esta iglesia. part of what that word let means. Y eso es parte de lo que la palabra dejar o permitir On the significa. other hand, if God's moving and they don't allow it, they become responsible. Y en otras palabras también si la mano de Dios se está moviendo y ellos no lo permiten, entonces That's- ellos son responsables. That's why you pray for them every day. Y es por eso que usted ora por ellos todos los días. Faithfully pray for them every day. Usted ora fielmente por ellos todos los Aleluya. días. Aleluya. I'm through. Terminé. Stand up, please. Póngase de pie, por favor. Hallelujah.